Ok, muy buenas noches. Espero que estén bien todos los asistentes a este selecto grupo. Hoy iniciaremos lo que es la tercera clase, a su vez la segunda parte teórica del curso de la estimación aproximada de parámetros geotécnicos básicos en suelos y rocas blandas en base al número de golpes SPT. Antes de continuar, deberíamos hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Nosotros hemos visto el primer tema, que ese fue el día antes de ayer, que es el ensayo de penetración estándar, que es unas pequeñas generalidades por encima. Dos, empezamos a hablar de los parámetros geotécnicos básicos estimados a partir del número de golpes SPT, como lo fue la corrección del N60, la densidad relativa en arenas, ángulo de fricción interna, módulo de elasticidad, resistencia al corte no drenado en suelos cohesivos, velocidad de onda de corte o de cizalla. Luego pasamos a ver el módulo de corte, el módulo 2.7, que fue donde culminamos la primera clase teórica. El día de ayer hicimos un pequeño repaso con el uso de la hoja de cálculo de Excel. Es importante resaltar que se les va a suministrar de corto a mediano plazo la hoja de cálculo resuelta, ¿sí? Y para que tengan como de soporte del curso, ¿sí? Puedan ver dónde vienen las fórmulas, cómo se programa, así por el estilo. Como vieron ayer, la gran mayoría es simple creación de condicionales muy básicas, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema de hoy veremos la última parte teórica de este curso, para ya mañana darle a la parte práctica, la segunda parte práctica de este curso donde finalizamos, ¿verdad? Empezaríamos con el tema de equivalente a resistencia del cono, el CPTU, QC, o también conocido como el cono holandés o CPT. El 2.9 corresponde al módulo de reacción de la subrasante o balasto, que en algunos casos la mencionan K mayúscula sub S. Luego pasaríamos a la relación de soporte California, el CBR o California Bearing Ratio, para luego saltar a la estimación aproximada de la presión de preconsolidación en suelos arcillosos. Luego iríamos al coeficiente de presión lateral de tierra en reposo, K sub 0, o lo que llaman en algunos textos la condición K sub 0, para luego pasar al módulo de compresividad volumétrica en suelos cohesivos, que es M sub B, que es un parámetro nos ayuda derivado de la consolidación unidimensional. Saltaríamos al peso unitario o densidad en suelos. Luego iríamos a la consistencia de los suelos finos para pasar después a la compacidad relativa en arena, culminando con la estimación cualitativa del grado de expansión de arcillas. Y por último, el equivalente a la resistencia de la compresión en roca blanda o alterada. Ahora, antes de empezar, les puse que no lean. Ahora que tengo su atención, por favor, las dudas e inquietudes se harán por mensaje privado con el instructor después de las clases o cuando el mismo, ya sea mi persona o el administrador del curso, lo permita de acuerdo a la dinámica. Muchas gracias de antemano. ¿Sí? Aquí lo que estaba hablando es lo que vamos a ver hoy, si lo lograron escuchar. ¿Sí? Antes de continuar, les digo a gran parte de este selecto grupo de participantes que por favor las preguntas se hacen después, porque yo voy explicando y entonces me interrumpen y entonces uno pierde la mecánica, la dinámica del curso, ¿sí? Para uno explicar. Muchas gracias de antemano. Bueno, ya aclarado todo y solventada el pequeño inconveniente con la visualización de la presentación, continuamos. Empezaríamos con la resistencia al cono, CPT. En algunos textos lo mencionan Q sub C, es una unidad de presión. ¿Sí? El ensayo de penetración de cono, o como le dicen, fue diseñado por los holandeses
en los años 30 y 40 del siglo pasado, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen amplia experiencia y he tenido el privilegio de conocer muchos neerlandeses especialistas en eso, en este sistema de exploración geotécnica, porque como sabemos muy bien, los Países Bajos es un país que es formado prácticamente por puras, gran parte por arcillas marinas, arcillas blandas. Imagínense que tengo entendido que solamente hay un solo afloramiento de roca en todos los Países Bajos. Siguiendo con la clase, este método fue desarrollado en los años, volviendo a recalcar, en los años 40 y se usa como una manera rápida de obtener parámetros geotécnicos en suelos finos, tanto limos y arcillas. Actualmente también se puede trabajar con arena. Hay unos ciertos casos para gravas y así por el estilo. Bueno, pero sí lograron escuchar la pequeña parte que se les explicó acerca del ensayo de cono, ¿sí? Realmente no, no, realmente no. Ok, bueno, volvamos a recalcar, les resumo. Este es un ensayo que diseñaron los holandeses entre los años 30 y 40 del siglo pasado, donde consiste en insertar un cono donde tiene tres sensores de presión, como pueden ver aquí, que se llaman uso 1, uso 2 y uso 3. Cada uno mide diferentes presiones y desde la superficie ejerce una fuerza y se ve cuánto va avanzando la penetración del cono, y de acuerdo a esos parámetros se determinan ciertos ítems que nos puede ayudar a caracterizar el tipo de suelo. Este ensayo es ampliamente muy utilizado en las exploraciones costa afuera, en sitios donde se halla muchos suelos finos entre limos y arcillas. Además, nos permite también de manera por múltiples ecuaciones determinar qué parámetros de densidad relativa, resistencia de arcillas, ángulo de fricción interna, así como el SPT, el Standard Precision Test, tiene múltiples aplicaciones. Este CPTO tiene muchas más. Que les comento que tengo planeado dar un curso de análisis de datos del CPT también, así como pero avanzado para el ensayo del cono. ¿Sí? Volviendo, este ensayo ha agarrado mucha relevancia a nivel mundial. Los noruegos y los neerlandeses tienen una vasta experiencia en ese tipo de ensayos. Se usa en muchas partes del mundo, más que todo en la parte de costa afuera, para hacer instalaciones petroleras, instalaciones de cables submarinos, puentes y así por el estilo. Obviamente se usa para en tierra firme también, pero más que todo es costa afuera por su relativa sencillez y rapidez para la hora de obtener datos. Siguiendo. Aquí pueden observar un esquema interpretativo del ensayo de penetración de cono, CPT, donde pueden ver tres gráficas. Cada uno de los sensores de presión que se mostró en la anterior gráfica determina, uno es resistencia por fricción, otro resistencia por punta y el otro resistencia al del cono. Entonces, como pueden ver, hay unas pequeñas variaciones, ¿sí? Donde, de acuerdo a las variaciones por cada una de estas presiones, y hay una serie de ecuaciones matemáticas donde tú puedes determinar qué tipo de suelo se puede encontrar estimada. Y realmente son muy efectivas, ¿sí? Son efectivas si tú las sabes manejar bien, y como siempre recalco, los ensayos tanto de SPT como de CPT siempre deben ir de la mano con los ensayos de laboratorio, ¿sí? Para cotejar. Siguiendo. Aquí tenemos, empezamos con las correlaciones para obtener ese mencionado parámetro en base al número de golpes SPT. Por lo menos Burland y Woodbridge en el año de 1985, ellos estipularon que para suelos cohesivos la resistencia al cono es 8 veces el número de golpes por el D50 elevado a la 0,305, todo esto multiplicado por 98,07, donde D50 es el porcentaje al tamiz número 50 de la curva granulométrica. Antes de continuar, pueden observar a nuestra derecha cómo es el sistema de puesta del cono. Como pueden ver, este es un carrito, un camión, donde está debidamente acondicionado, donde se registran los datos con computadoras, sensores, transductores, donde tú ves en tiempo real el avance tanto de la presión para insertar el cono, la deformación que se va avanzando y las tres presiones que se acabaron de mencionar en las anteriores láminas.
Aquí están los diferentes, como les explico, los diferentes partes. Vuelvo a recalcar, no voy a hacer tanto hincapié porque esto es parte de otro posible curso que pienso dictar a futuro. Siguiendo con esta capacitación, tenemos también la ecuación de Robertson del año 1983, que es para suelos finos sensitivos, donde la resistencia a la penetración de cono es 2 veces el número de golpes multiplicado por 100. Siguiendo, las arcillas, el mismo autor Robertson, arcillas en general, él propuso que esa resistencia de la penetración del cono es 100 veces multiplicando el número de golpes SPT. Aquí por lo menos podemos ver un ensayo, ¿sí? Un ensayo de penetración de cono. Pueden observar cómo se inserta la máquina, están los diferentes dispositivos para insertar a presión el cono. Observan a la derecha el personal encargado que está haciendo la medición, los diferentes sensores, y aquí está la computadora que tiene diferentes softwares para poder recibir los datos, ¿sí? Siguiendo, tendríamos una ecuación, por lo menos Sperman en el año de 1970, él propuso una correlación para arenas limpias, donde la resistencia a la penetración de cono es 3,5 veces el número de golpes, todo multiplicado por 100. Luego, el mencionado autor también propuso que para arenas de grano grueso y arenas con muy poca grava, el mencionado parámetro es 5 veces el número de golpes por 100, ¿verdad? Este ensayo es tan importante, ha agarrado tanta relevancia a nivel mundial que se llegó a usar en las misiones Apolo de la NASA a finales de los 70, llegaron a utilizar el cono de penetración en la Luna. Y actualmente la sonda Perseverance, la que está en Marte actualmente, tiene un pequeño cono de penetración. Pensarán que es mentira, pero actualmente lo usan para hacer se puede decir unos pequeños y estratégicos estudios de suelo, allá en el planeta rojo. Hacia allá va, ese es el futuro, para que es curioso este dato. Bueno, siguiendo con la capacitación. Ahora tenemos módulo de subrasante, KS, expresado en este caso en meganewton por metro cúbico. Este parámetro, muchos supongo que de este grupo lo han usado. Es usado para diseño de pavimentos rígidos. Es determinado en campo por medio del ensayo de prueba de placa con carga estática no repetida, el cual permite evaluar la resistencia de dicha capa para el diseño de estructuras de pavimento. El módulo relaciona la presión necesaria para producir una deformación dada. Hay algunos que ponen 30 milímetros, 25 milímetros. Eso, vuelvo a recalcar, es criterio del operador y de acuerdo a la obra y la situación. Siguiendo, que se obtiene al someter al suelo a diferentes etapas de carga y descarga. Pueden observar cómo es el montaje del ensayo. Vuelvo a recalcar, hay muchos que ya saben este ensayo, pero otros que no lo conocen. Entonces pueden ver el que está aquí a la izquierda, está el operador registrando los datos, las variaciones de presión y el gato. Y podemos ver un esquema, se puede decir como un esquema más explicativo, como el dispositivo del ensayo de placa de carga. Este es un camión, una volqueta, un camión que tiene una masa definida donde se ejerce la presión. Esta está una viga cruzada, una viga de referencia. Están los comparadores son los medidores de presión y de deformación. El gato hidráulico es un gato muy parecido al gato de botella que usan para hacer refacciones de neumáticos. La placa, que la placa es esta que ustedes ven aquí, en este caso es una placa circular que está en contacto directo con el suelo. Y la bomba hidráulica manual, que es la que vemos aquí, que en este caso es la que está usando aquí el operador, que es otro también muy parecido a los que se usan para levantar autos, para refacciones y esas cosas, ¿sí? Ahora, vamos a lo que venimos. En este caso se presentan una serie de correlaciones para obtener de manera o aproximada o indirecta el mencionado valor geotécnico en base al número de golpes SPT. Bowles en el año 1996 propuso para arenas arcillosas el módulo de subrasante que sea 1,17 veces el número de golpes más 17,6. El mencionado autor también propuso que para limos, arenas limosas y limos arcillosos, este parámetro sería igual a 1,10 veces el número de golpes más 6,6. Nain y Moayet en el año 2013 propusieron para suelos arcillosos que sea 0,96 veces el número de golpes. Y bueno, y aquí pueden ver otras fotografías donde se muestra la placa, el gato, los transductores, los lectores y aquí se inserta la presión.
Y aquí una pequeña otra gráfico explicativo de cómo es en sí el ensayo. ¿Vieron? Seguimos. Relación de soporte de California, CBR. Al igual que el caso anterior, es usado también para el diseño de pavimentos rígidos. El CBR es el sinónimo de California Building Radio. Este ensayo fue, como se menciona, fue diseñado, se puede decir, empezado o investigado en el estado de California, en los Estados Unidos, durante la posguerra, durante la guerra, para poder, y se usó masivamente el CBR para cuando las tropas norteamericanas estaban combatiendo en el Océano Pacífico contra los japoneses, para los aeropuertos, donde ellos iban, las bases aéreas, se usó masivamente en ese ramo. Siguiendo, este ensayo es determinado principalmente en laboratorio por medio del ensayo homónimo, que está estandarizado por la STM-D 1883, el cual se realiza para evaluar la resistencia de las subrasantes del suelo y los materiales de capa base, principalmente para obras de vialidad. Aquí pueden ver un molde, con la configuración del laboratorio, un molde, son los moldes de CBR, como pueden ver aquí, son unos moldes que técnicamente están estandarizados tienen un diámetro y una altura constante, y se pesa, se tiene su masa definida, y pueden ver aquí tienen las diferentes muestras, se tratan bajo una serie de tamices y se colocan y se compactan. Y luego después son sometidas a inundación para medir el grado de hinchamiento. Ya cuando reúnen una cierta cantidad de días en inundación, se pesan, se mide el pequeño hinchamiento que puede haber tenido. El hinchamiento se mide es con este medidor que está aquí. Y después el ensayo es puesto en una prensa hidráulica para medir el soporte que tiene ese material que está siendo sometido a ese ensayo. Bueno, para todas las correlaciones son relativamente pocas las que se han hecho de manera para este tipo de parámetros. Por lo menos tenemos para todo tipo de suelo, que la propuso Lignet en 1989. Él es uno de los estudiosos del Instituto Israelí de Tecnología en Haifa, en el Estado de Israel, donde él estipula que para todo tipo de suelo el logaritmo del CBR es igual a 5 menos 5,3 más 6,5 logaritmo del número de golpes elevado a la menos 0,26. Pueden denotar a nuestra derecha, se observa, esta es la gráfica de donde l'INEP obtuvo la correlación. Es una gráfica totalmente logarítmica, donde en el eje de las X podemos ver que se expresa el número de golpes y en el eje de las Y el porcentaje de CBR. Es sencillo, como se ha explicado en las anteriores oportunidades, tienes el número de golpes, supongamos que sea 10, trasladamos y nos da un valor cercano, que es en este caso 30% de CBR. Así es sencillo. Vuelvo a aclarar, este ensayo se puede hacer, pero de la mano debe cotejarse con los resultados del laboratorio. Eso es muy importante. Luego tenemos la segunda ecuación aplicada para arcillas, arenas arcillosas y arenas limosas y arenas pobremente gradadas. Esta la propuso Gull y Kajir en el año 2020. Esta está, como dicen por ahí, recién sacada del horno, muy reciente. Donde el porcentaje de estos autores estipulan que el porcentaje de CBR es igual a 2,1199 N60 menos 2,606. Luego sigue la gráfica de donde los mencionados autores derivaron esta ecuación matemática por medio del método de mínimos cuadrados, que en Excel muy cómodamente se puede hacer por el principio de la línea de tendencia. Adicionalmente, aquí ponen la gráfica donde se puede denotar y pueden ver los diferentes tipos de suelos. Muchos ya saben, estos son los diferentes abreviaturas de acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos. Por lo menos CH se sabe que es arcilla de alta plasticidad. Hay ciertas zonas, hay ciertos estudiosos que la llaman, en vez de alta plasticidad, la llaman magras. Eso es de acuerdo al criterio del país donde tú estés, al criterio del cliente, así por el estilo. Igual para CL, que son arcillas de baja plasticidad o magras. Yo trabajo más que todo con alta y baja plasticidad. Luego,
SS significa arena arcillosa, SM arena limosa, SP, SM arena pobremente gradada con limo y grava. Y entonces pueden ver los diferentes valores que dio SBR. Y una cosa muy importante, todas estas ecuaciones que se están mostrando en esta, se puede decir que todas, para que la ecuación matemática o la correlación sea efectiva, siempre debe, su coeficiente de correlación, que en este caso es R, pero debe ser R cuadrado, debe ser lo más cercano a la unidad. ¿Sí? Es importante aclarar eso. Cuando ustedes tengan por una correlación, perfecto, la fórmula. ¿Dónde está el coeficiente de correlación? Ustedes lo verifican. Entonces, ustedes tienen varias fórmulas. Si una tiene coeficiente de correlación 0,95, pero tienen otra que es 0,05, obviamente van a trabajar con la que está de 0,95, que es la que presenta mayor exactitud a la hora de ser usada para obtener los parámetros. Tengan eso en cuenta. Esas son técnicas de álgebra lineal y de estadística. Son muy básicas. Bueno, seguimos. Para el caso número 3, tenemos suelos arenosos limosos, con presencia de yesos y que sean de origen eólico. Estamos hablando de desiertos y así por el estilo. Esta la puso Abdunalbi en el año 2020. Esta es otra que también está muy reciente. Antes de continuar, pregunto, ¿se ve la presentación, por favor? Hola. Sí, se ve, ingeniero. Perfecto, muy bien. Sí, Sí. perfecto, muchas gracias. Sí, para no, ¿cómo se llama? No desbalancearnos, pues se puede decir así. Bueno, el mencionado autor propone que el porcentaje de CBR es 1,045 veces el número de golpes más 1,563. A su vez se muestra la gráfica donde en el mencionado eje de las X se pone el número de golpes, en el eje de las Y el CBR, y aquí pone la ecuación y pueden ver que el coeficiente de correlación es 0,77, que es aceptable para poder trabajar, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ahora, seguimos. Vamos con otro parámetro, esfuerzo de preconsolidación. En la primera clase me mencionaron que si hay palabras menos, me mencionaron de que si hay con medio número de golpes se pueden estimar parámetros de consolidación. Este es uno de esos parámetros. El ensayo de consolidación unidimensional, que está bajo la norma ASTM-D 2435, es un ensayo muy completo y tiene una infinidad de campos de aplicaciones. Uno de ellos es la determinación del esfuerzo de preconsolidación. Esta unidad es la sobrecarga máxima después de la efectiva a la que se ha sometido una muestra de suelo en toda su historia geológica. ¿Qué quiere decir esto? Es la máxima presión que ha soportado un suelo que está a X profundidad en toda su historia geológica, la máxima. Se puede determinar utilizando el procedimiento gráfico simple propuesto por Casagrande en 1936, derivado del mencionado ensayo de consolidación unidimensional ASTM-D 2435. Pueden observar a nuestra izquierda, este es el montaje del ensayo, cómo se monta. Este es un reloj comparador que mide, que podemos obtener las deformaciones cada vez que le aplicamos una carga. Y aquí dentro está la muestra, como se puede ver en este corte de perfil, el consolidómetro. Este micrómetro o lector es este que ven aquí, obviamente. Aquí se aplica la carga axial, es inundado y están las piedras porosas que permiten el paso del agua, pero no permiten la salida de muestra de suelo. Este brass ring es un anillo fijo, un anillo rígido, perdón, de metal, que impide que la muestra de suelo se expanda lateralmente, sino solamente que sea axial o verticalmente. Este es el suelo. Técnicamente este ensayo es para suelos arcillosos y limosos. Es importante resaltar esa parte. Seguimos. Aquí se ve, quise dar esta explicación sencilla. Este es el montaje del ensayo de consolidación. Aquí en la primera foto de marcar cómo se talla la muestra de un bloque de suelo, en este caso arcilla o limo. Aquí está la muestra tallada con un anillo. Luego, esta es la celda del consolidómetro. Se agarra, se coloca el anillo, se coloca la muestra, ponemos la piedra porosa y lo tenemos ya puesto. Después se coloca en el consolidómetro, en la parte de arriba, se coloca lo que es el deformímetro y aquí ya está configurada.
En esta gráfica que tenemos a nuestra esquina superior derecha, pueden ver ya el propio ensayo montado, ya para empezar a tomar las lecturas. Y aquí bajando tenemos el propio consolidómetro. Aquí en esta pequeña vara de metal se colocan las diferentes masas que ejercen la presión para luego ir denotando lo que es la deformación por cada incremento de carga que se le haga. ¿Sí? Es un pequeño resumen del ensayo que también se puede dictar un curso, eso si se les interesa. Seguimos. Ya cada vez que se agrega una carga, se deforma. Esa deformación, aquí los estudiosos la ponen en relación de vacíos. Y aquí está el esfuerzo efectivo axial, que son las presiones que se le van incorporando. Aquí el ensayo empezaría aquí. Y a medida que vamos avanzando en las presiones, se va disminuyendo la relación de vacíos inicial de la muestra. Pueden ver aquí, a medida que avanza, se va deformando. Llega al punto máximo, que en este caso fueron más de 30 kilogramos o centímetro cuadrado de esfuerzo efectivo axial y se descarga. Porque a nosotros lo que nos interesa es esta curva. ¿Vieron? Esto que ustedes ven aquí, antes de doblarse, estas son las presiones a las cuales ha vivido la muestra en toda su historia geológica. En cambio, este ramal recto que llaman la rama virgen es la presión que jamás la muestra ha sido sometida. Entonces, la obtención de la presión de preconsolidación sigma efectivo sub P por medio del método de Casagrande lo estipula de la siguiente manera. De la ya mencionada rama virgen, trazamos una recta, ¿sí? Luego, de esta curva que queda afuera de la recta, en su parte más tangente, se puede decir, en la parte donde hay mayor curvatura, colocamos una recta que sea tangente a esa curva. Luego, agarramos de ese punto de tangente, lanzamos una recta paralela al eje de las presiones aquí. Ya teniendo este ángulo, calculamos la bisectriz. Y donde la recta bisectriz corte la línea de la rama virgen, esa sería nuestra presión de preconsolidación. Nos trasladamos aquí, sería nuestra presión de preconsolidación, que en este caso está dando un valor cercano a 4 kilogramos al centímetro cuadrado, que llevándolo al sistema internacional sería un estimado de 392 kilopascales. Es importante resaltar un detalle. Cuando se hace el ensayo de consolidación unidimensional, además de determinar la presión de preconsolidación, también se obtiene lo que es el esfuerzo en sitio y se calcula las relaciones sobre consolidación o el OCR. Entonces, cuando la presión de preconsolidación es mucho mayor que la presión en sitio, que fue lo que se explicó en la primera clase, el suelo se considera sobreconsolidado. Pero cuando pasa lo contrario, se llama normalmente consolidado y se asume que el OCR es 1. Es importante, se me olvidó mencionar que cuando se dice que el OCR es sobreconsolidado, quiere decir que la relación de OCR es mayor a 1. Yo he visto casos de OCR hasta 30, que por cierto una vez, una pequeña experiencia personal en Perú, en unos proyectos de costa afuera, se hicieron unos ensayos de cono y el cono reportó unos OCR entre 20 a 30. Entonces luego en paralelo se verificó con laboratorio y efectivamente los OCR daban 22, 23, estaban por en ese rango. Entonces ahí es donde yo vuelvo a recalcar, usen correlaciones pero a la vez con laboratorio. ¿Vieron? Bueno, ya aclarado esa parte, vamos a lo que venimos. Vamos a las correlaciones. Primero, Kulwacki y Chen en el año de 2007. Kulwacki es un geotecnista australiano y Chen es un norteamericano de ascendencia asiática. Ellos propusieron que la presión de preconsolidación es multiplicando el número de golpes por 0,15 y luego por 100 para dar un valor estimado en suelos cohesivos. Después tenemos para el caso de Main and Kemper del año 1988, ellos propusieron estas dos alternativas, donde que por cierto es esta gráfica que ustedes pueden ver aquí, es derivada de esta, donde, perdón, esta gráfica no es, esta se colocó en el ejemplo donde pueden observar el valor del SPT y la respectiva esfuerzo efectivo de preconsolidación.
Pueden ver las diferentes líneas de tendencia. Bueno, arcillas firmes y duras, según Main y Kemper del año 1988, él propone que la presión de preconsolidación es igual a 67 veces el número de golpes por 0,83, o para exponente forzado igual a 1 se coloca solamente 48 veces el número de golpes y ya, da un valor estimado. Esa sería de esta manera. Siguiendo, ahora vamos con otro parámetro que se llama el coeficiente de presión en tierra, en reposo de tierra, K0, o también conocido como la condición K0. Consiste en un esfuerzo horizontal de la tierra actuando sobre una estructura rígida, principalmente muros, como pueden ver aquí, muros de contención. Es usual asumirla en casos donde es necesario reducir las deformaciones laterales y horizontales de los suelos cubiertos, etc. Es ampliamente usado en el cálculo de empujes de tierra, imprescindible para el estudio de cualquier estructura de contención como pueden ser muros, tablas estacas, pantallas, estribaciones, etc. Es aplicado aquí, este principio se ve aquí, el empuje de reposo es aquí. Este es el muro de gaviones, que saben que gaviones no, muro de contención, disculpen, un muro rígido y sin desplazamiento. Hay múltiples correlaciones para este parámetro, se obtiene en base a los ensayos de laboratorio, como vamos a ver a continuación. Un momento. Ajá. Comúnmente es determinada, como les mencioné, por medio de cálculos convencionales donde se usan parámetros derivados del laboratorio. Para suelos normalmente consolidados, ya que en 1944 él propuso que el K0 es igual a 1 menos el seno de phi, que el phi, como sabemos, es el ángulo de fricción interno. Aquí está un pequeño extracto del libro de Ingeniería y Cimentaciones de Brad Hadass, donde él estipula la condición K0 para una muestra de suelo que está a X profundidad, sometida a un determinado esfuerzo efectivo en sitio y a un esfuerzo horizontal de empuje. Aquí Q significa una presión sometida, que comúnmente es un edificio, una casa, ¿sí? Y todo este suelo ya se conoce sus diversas propiedades, como son la densidad, la cohesión y el ángulo de fricción interna. Siguiente. Para suelos sobreconsolidados, Main y Kulwagi en el año de 1982, ellos propusieron que K0 es igual a 1 menos el seno de phi multiplicado por el OCR, este siendo a su vez elevado al mismo mencionado seno de phi. Un poco enredada, suena como un trabalenguas, la fórmula es así. Hay varios investigadores que han propuesto sus fórmulas deriva en base a resultados de laboratorio. Hay unas que es con límites de consistencia y así por el estilo. Pero en este caso particular se va a hablar en base al número de golpes. El mencionado autor Kulwagi y colaboradores del año de 1989 para suelos cohesivos propusieron que la condición K0 o el coeficiente de reposo es igual a 0,073 veces el número de golpes multiplicado por 100 entre el esfuerzo en sitio. Una cosa que es importante aclarar, este parámetro es adimensional. Importante, sé que algunos lo saben, pero algunos no, entonces vuelvo a aclarar esa parte. Y el esfuerzo en sitio, repito, fue el que vimos las diferentes maneras de calcularlo tanto ayer como antes de ayer. Volviendo, para suelos no cohesivos, Leoni en el año 2012 propuso, suelos no cohesivos se refiere en este caso arenas, limos no plásticos y así por el estilo, donde él dice que el coeficiente de reposo, K0, es igual a 0,11 veces el número de golpes SPT multiplicado por 100, que en este caso, eso te iba a decir, les iba a comentar que 100 es lo que llaman la famosa presión atmosférica, que algunos lo ponen como 98 kilopascales, otros lo ponen como 100. En este caso, estos dos autores la redondearon a 100 kilopascales. Y aquí en esta ecuación, esos 100 kilopascales está dividido entre el esfuerzo efectivo. Esas son las correlaciones que se presentan. Luego tenemos lo que es el módulo de compresibilidad volumétrica, M sub B. Esta sería la unidad de esta, un poco curiosa, que se llama kilopascal a la menos 1. Y en el sistema internacional, en el sistema MKS, en este caso sería el equivalente en el sistema internacional. En el sistema MKS es
centímetro cuadrado sobre kilogramo. Este es otro parámetro derivado de la ya mencionada consolidación unidimensional. Un momento, por favor. En donde volvemos a aclarar, aquí se muestra el ensayo mostrado de la consolidación. ¿Vieron? Entonces, igual, aquí se pone volviendo a repetir el ensayo, donde podemos ver el montaje del ensayo que se mostró en las anteriores láminas, y aquí otro diagrama explicativo del montaje del ensayo de consolidación, el reloj comparador, el extensómetro, todo igualito. Aquí se pone un poquito más animada la cuestión. Ahora, este ensayo es muy curioso porque a su vez el inverso de este módulo de compresividad volumétrica nos ayuda a determinar lo que es el módulo de elasticidad de las arcillas. Es importante resaltar eso. Cuando tengan ustedes los ensayos de consolidación unidimensional donde les reporten el módulo de compresividad volumétrica, sencillamente los módulos de elasticidad los elevan, o sea, sacan el inverso de esos módulos de compresividad volumétrica, obtienen la elasticidad. Dicho valor varía de forma continua a lo largo de la curva de compresión, aumentando a medida que se incrementa el esfuerzo efectivo axial. Aquí le vamos a mostrar una gráfica a continuación. Pueden ver, ¿vieron? Dicho parámetro geotécnico es utilizado, entre otras cosas, para determinación directa del módulo de elasticidad, como ya se mencionó anteriormente en suelos cohesivos. Este también nos ayuda para los cálculos indirectos, para la obtención de conductividad hidráulica o la permeabilidad en suelos finos, de grano muy fino, y variaciones del volumen unitario producido por el aumento de las presiones. Este parámetro es muy útil, porque el caso de la permeabilidad, calcular la permeabilidad de una muestra de arcilla por los métodos convencionales, que si carga variable, carga constante, etcétera, llevaría demasiado tiempo por las cualidades del material arcilloso que prácticamente son impermeables. Entonces, Terzaghi, me acuerdo en su libro Mecánica de Suelo e Ingeniería Práctica, él pone en su gráfica para la determinación de la coeficiente de permeabilidad de acuerdo al tipo de suelo, él coloca para suelos arcillosos cálculos derivados de manera indirecta del ensayo de consolidación, sería de esta manera. Eso, además de decir que eso se puede colocar yo puedo dar un curso de análisis de datos derivados de la consolidación. ¿Vieron? Bueno, seguimos. Otra de las aplicaciones bueno, antes de continuar, podemos ver, esta es una gráfica donde se observa el ya mencionado esfuerzo efectivo axial, que a medida que va aumentando, el valor del módulo de compresividad volumétrica aumenta. ¿Vieron? Este esfuerzo efectivo axial, voy a repetir aquí, es que cuando colocamos presiones aquí en Q, cada vez se va incrementando. Por lo menos empezamos con 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 2 kilogramos, 4 kilogramos. Comúnmente se hacen en progresión aritmética de 2 cada incremento. Se puede llegar, he llegado hasta casos de 64 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son para arcillas muy duras y así por el estilo. Bueno, seguimos. En este caso, nos ayuda a ver de manera directa la variación del volumen unitario producido por un aumento de esfuerzo efectivo en depósitos arcillosos. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda a determinar el asentamiento que sufre un determinado suelo fino, ya sea limo o arcilla, al tú construirle una estructura encima. Y con esto se ha podido evitar grandes errores, como por ejemplo el que le voy a mostrar. Por lo menos un ejemplo típico, la torre inclinada de Pisa, muy famosa a nivel mundial. Como saben, fue construida en plena Edad Media, estaba el florecimiento del Renacimiento italiano. Pueden ver las etapas de la construcción de la mencionada obra. En los años 1200 no se registraron los asentamientos, pero ya a partir de 60 años después de construida empezaron a verse los problemas. Está más decir que en la Edad Media no se tenía conocimientos de mecánica del suelo. Lo más cercano que se tenía eran diversas crónicas. El famoso Plinio el Viejo, un famoso científico de la antigua Roma, llegó a hablar de cuestiones de suelo, estabilidad de taludes, pero muy vagas.
y no se tenía conocimiento de esta mecánica del suelo. Y bueno, ya saben, el resto es historia. Pueden observar la actual torre inclinada, que actualmente la usan como cuestión de atractivo turístico. Y pensarán que es mentira, y eso se sigue inclinando. Ya, si mi memoria no me falla, ya hay una fecha determinada donde la torre se va a hundir completamente. Bien, otro caso, bueno, esto es una simple sátira de cuando se hizo una conferencia de asentamientos de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles en el año 1964, donde cuando están construyendo la Torre de Pisa, bueno, dice, es escatimado un poco en la cimentación, pero nadie lo notará nunca. Bueno, es un craso error. ¿Ve? Obviamente, cuando la construyeron a corto plazo, no se vieron. Fue a partir de 60 años después que se empezó a ver la cuestión, porque los suelos son el campo de ese tipo de reacciones son muy lentas, tardan muchos años. Seguimos. Otro caso muy famoso es de la Catedral de Ciudad de México. La Catedral de Ciudad de México, cuando los conquistadores españoles lograron dominar a la civilización azteca, durante la época de la conquista de la América precolombina, ellos no tenían, obviamente no tenían ese conocimiento técnico, ellos llegaron y construyeron esta catedral sobre lo que es la antigua ciudad azteca, más que todo como manera de opresión, sin tomar en cuenta las condiciones geotécnicas, ni del suelo, nada así por el estilo. Sabemos que el Valle de México es formado mayormente por arcillas derivadas de la meteorización de los diferentes macizos volcánicos que están alrededor de la mencionada ciudad, que durante millones de años, mucho antes de que llegaran los primeros pobladores aztecas, ya se iba depositando y formaban esos grandes pantanos. El lago Texcoco era que en esa ocasión se depositaban sobre esos pantanos, y entonces, es más, yo me imagino que hasta los aztecas, cuando construyeron esas grandes pirámides para hacer los rituales, sufrieron asentamientos. No hay que descartar esa idea. Bueno, los españoles construyeron la catedral y pueden observar, siguieron construyendo una serie de edificaciones antiguas y pueden denotar la diferencia en los asentamientos. También me han comentado, no sé, que me lo aclaren nuestros compañeros que estén asistiendo al curso, que sean mexicanos, que he escuchado que supuestamente esa catedral, para tú entrar a la catedral, son ya unas escaleras del tanto que se ha hundido. Sería bueno que me aclarara cuando haya el panel de preguntas, si eso es verdad o no, yo porque desconozco. Y también esto sí, he visto fotos donde hay fotos de la Ciudad de México, donde los autos están estacionados de manera diagonal. ¿No? Los estacionamientos son un poquito inclinados, no son horizontales como se ven comúnmente. ¿Bien? Bueno, volvemos a lo que venimos. O sea, quise explicar esta parte para que observen la importancia de obtener esos parámetros geotécnicos del ensayo de consolidación, porque ya obteniendo esos parámetros, ya el ingeniero estructural ya se hace una mejor y más eficiente ingeniería de fundaciones, para así optimizar recursos, tiempo y, cómo no, impedir daños ambientales, humanos y materiales. Bueno, otro caso, pero sencillo, es el caso de la ciudad de Venecia. La ciudad de Venecia se está hundiendo, porque cuando la fundaron Venecia, en el Adriático, eso era un antiguo pantano. Está pasando lo mismo. Y así como está pasando en esos 3 sitios que acabé de mencionar, está pasando en muchas partes del mundo. Bueno, seguimos aquí. Para obtener el módulo de compresividad volumétrica derivado del número de golpes de CPT, Stroke en el año 1974 propuso que para la obtención del mencionado parámetro solamente era aplicar el inverso de 440 veces el número de golpes, o dividir 1 entre 440 por el número de golpes. Ahora, Reid y Taylor en el año 2014, esa más reciente, también para arcillas, propuso de que una correlación muy parecida, como pueden ver, ¿sí? Que apenas una variación muy pequeña, pero imagínense la variación o sea, el desplace de años que hay presente, y muy parecida. ¿Vieron? Ahora, vamos respondiendo a una de las preguntas que me hicieron el panel de participantes, que si existen ecuaciones derivadas
del número de golpes SPT para obtener el peso unitario de densidad? Sí la hay, ya se van a mostrar a continuación, uno de los parámetros. Peso unitario de densidad, realizado por medio de la norma ASTM D7263. Es un parámetro geotécnico definido como el peso de un cuerpo por unidad de volumen. Varía de acuerdo al contenido de agua, definido como peso unitario húmedo, que es el no saturado, el peso unitario saturado y el peso unitario seco. En este caso particular vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, kilonewton por metro cúbico. Hay otros estudiosos que trabajan gramos o centímetro cúbico. Hay otros que trabajan toneladas por metro cúbico y otros que trabajan kilogramos por metro cúbico. Vuelvo a aclarar, eso es libertad de cada quien, como quiera presentarlo, de acuerdo al tipo de cliente, el país y etcétera. Quería esta partecita, como pueden ver aquí, este ensayo técnicamente es el mismo, es basado en el principio de Arquímedes de la flotabilidad. Sencillito. No sé si han escuchado el famoso caso de la corona de Arquímedes, que lo descubrió fue en la bañera, que salió siendo Eureka en la ciudad de Siracusa. Y bueno, no quiero adentrarme mucho allí. Pero se colocó el nombre tal y como lo estipula, de la norma tal y como lo estipula la ASTM, Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density, Unit Weight of Soil Specimen. ¿Por qué hice hincapié en esta parte? Porque me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional muchas personas que lo mencionan como peso específico. Yo sugiero que no lo usen, yo sugiero, ¿sí? Yo sugiero, ya, me disculpan un momentico, por favor. Volví, pido mil disculpas por la pequeña interrupción, ¿sí? Por favor, fue algo muy sencillo. Bueno, entonces en este caso, volviendo, quise poner el nombre tal y como lo pone la ASTM, porque es importante aclarar y unificar criterios. ¿Vieron? Seguimos. Aquí por lo menos pone, estos son los extractos del libro de Vallejo, donde ponen los casos de propiedades del estado de suelos de grano grueso. Pueden observar por lo menos aquí, densidad seca, aquí ponen los valores. Y de acuerdo a los valores tenemos la densidad relativa y el estado, el suelo de grano grueso o también le dicen compacidad relativa, repito, compacidad relativa, donde la colocan, ¿sí? Ahora, caso contrario, en lo que son los suelos finos, que son limos y arcillas, aplica el mismo principio. Aquí pueden observar lo que es la densidad seca y el estado de los suelos finos. Esto es un estimado. Esto se obtiene por medio de los ensayos de laboratorio. Pero así como se obtiene en el laboratorio y como se ha explicado en las otras propiedades, ya hay unas correlaciones para determinar de manera aproximada este parámetro por medio del número de golpes. Por lo menos tenemos para arcillas. El autor Bowles del año 1997 aquí propuso una pequeña escala, que si por lo menos el número de golpes está entre 0 a 19, el equivalente de la densidad o peso unitario en kilómetros por metro cúbico es mostrado aquí a continuación. Aquí la otra pequeña escalita de entre 20 a 40 pone otra ecuación matemática aquí. 41 a 50 la pone aquí 120, donde siempre está el número de golpes. Aquí se me olvidó, aquí tiene que el número de golpes, 120 por n. Después, cuando n pasa de 50 golpes, que ya es una arcilla bien dura, aquí pone otra ecuación, 140 por el 0,100, aquí, por el número de golpes. Bueno, después, para suelos de grano grueso, que es lo contrario, Ambazagán y colaboradores del año 2016 propuso que suelos gruesos que son arenas y gravas, propuso que la densidad en kilómetros por metro cúbico es multiplicando 1,257 por el número de golpes elevado a la 0,111 y todo esto multiplicado por 9,81 redondeado.
También el mencionado autor para suelo de grano fino la propuso de esta manera. Suelo de grano fino que son arcillas y limos. Esas son las correlaciones que tenemos. Bien, seguimos. Vamos ahora con un parámetro adimensional que nos ayuda mucho en lo que es la consistencia de las arcillas. Es como decir el estado físico. Cuando por lo menos tenemos una arcilla fluida, donde se reporta valores bajos de CPT, un valor, se puede decir, ¿cómo se llama? Una resistencia muy baja. Entonces, tenemos fluida, como dice la palabra, es que prácticamente es un flujo de lodo. En cambio, cuando es dura, es una arcilla que tiene una gran resistencia. Y antes de continuar, hay unos pequeños parámetros identificativos, cualitativos, que nos ayudan a definir la consistencia del suelo cohesivo o arcilla. Por lo menos fluida. Suelo saturado se comporta como un líquido viscoso. Y el caso contrario, el caso extremo, dura, se puede penetrar solo con instrumentos filosos. Estamos hablando que si de cuchillos, un clavo y así por el estilo. El suelo forma terrones que ofrecen gran dificultad al ser pulverizados. Y pueden ver que a medida que aumenta la consistencia, tienen que, como dicen por ahí, agregarle más fuerza para poder la muestra moldearla o fracturarla. Bien, entonces, si teniendo esto aclarado, la consistencia de las arcillas derivado del número de golpes de CPT. Bueno, aquí se muestran los parámetros que se toman en cuenta. Esto es índice de liquidez, esto es derivado del suelo de laboratorio, eso es otro tópico aparte, y no corresponde a este curso. Siguiendo, determinación, aquí pone por lo menos otra clasificación del Vallejo, del año 2002, donde pone, de acuerdo a la consistencia de la arcilla, pone cómo se identifica en campo, lo mismo que se explicó anteriormente. Vuelvo a recalcar, eso es criterio del usuario, cuál quiere usar, cuál no y así por el estilo. Siempre y cuando se trabaje con laboratorio y una buena toma de golpes, de número de golpes SPT. Tiene que haber lo que llamamos ese triunvirato. Ahora, a lo que venimos. Correlaciones. Tenemos el ya mencionado Bowles, que para arcillas, él propone aquí una pequeña escala. De 0 a 2, la arcilla tiene una consistencia muy blanda. De 3 a 5, una arcilla blanda. De 6 a 9, una consistencia media. De 10 a 16, una consistencia firme. De 17 a 30, una muy firme. Y ya más de 30 golpes, una consistencia dura. Ponemos esa, como pueden ver, y hay que tomar en cuenta un detalle. A medida que aumenta la consistencia, y por ende el número de golpes, aumenta también lo que es la densidad y la resistencia. Aumentan muchos parámetros, hasta los parámetros de presión de preconsolidación, presión de expansión, y pare de contar, muchos parámetros. Van de la mano. Seguimos. El segundo parámetro, que lo propuso Terzaghi y Peck, que fue uno de los primeros que se propusieron. Disculpen la que repetí, propusieron. Aquí pueden observar, igual, menos 2 se considera una consistencia muy blanda de la arcilla, de 3 a 4 una arcilla blanda. De 5 a 8 se considera media. De 9 a 15 firme. De 16 a 30 se considera muy firme. Y más de 30 se considera dura. Muy parecida a la anterior, si pueden ver. Pero siempre unas variaciones. Yo por lo menos trabajo siempre con varios autores. Luego tenemos arcillas del código de la ciudad de Nueva York, que este es más sencillo. Cuando es menos 2 se considera muy blanda. De 3 a 10 se considera blanda. De 11 a 30 firme y más de 30 dura. El número de golpes. Luego seguimos la compacidad relativa en arenas, donde, igual como pasó en el caso de las arcillas, hay unos criterios también, tanto de campo, de laboratorio, que se pueden más o menos tener una idea de cómo es la compacidad. Aquí está, esta es la compacidad relativa, suelta, mediana. Algunos autores llaman, esa parte media la llaman mediana o medianamente densa. Es importante aclarar, que sepan esa parte. Esto, vuelvo a recalcar, es criterio de cada quien. Luego seguimos con densa, muy densa. Y aquí pueden ver los diferentes criterios a utilizar al momento de tú reconocer esa muestra, el estado físico. Y aquí está una pequeña tablita también del Vallejo, que hay ciertos criterios que son muy parecidos. Es igual que lo que explicaba anteriormente, pero en arena. Seguimos. A lo que venimos, las correlaciones
Para arenas finas, el mencionado autor Bowles propone esta correlación que ustedes pueden ver aquí. De 1 a 2, una arena muy suelta. De 3 a 6, una arena suelta. De 7 a 15, medianamente densa. 16 a 30, densa. Y menos 30, muy densa. Mayor a 30, pero disculpen, mayor a 30, muy densa. Por lo menos hay ocasiones que hay otros autores que usan hasta 50, de 16 a 50, y mayor a 50 se considera muy densa. Y sé de casos donde hay obras que tienen, haces tu SPT, encuentras arena, y cuando ya llega el número de golpes 50 o 60, paran la obra, paran la exploración, y asientan las estructuras sobre ese tipo de suelo, con esa compacidad relativa. Y han dado buenos resultados. Siguiendo. Arenas, Terzagh y Peck en 1948. Bueno, observen este caso, ¿ven? Lo que yo repito, el caso de Terzagh y Peck. De 0 a 4 se considera una arena muy suelta, de 5 a 10 suelta, de 11 a 30 medianamente densa, 31 a 50 densa y mayor a 50 muy densa. Ya mayor a 50 es bueno para hacer diversos construcción de edificaciones. Por lo menos tenemos lo que es el código de la ciudad de Nueva York. Este es mucho más sencillo. Menor a 15 la toman como suelta. 16 a 50 compacta y mayor a 51 muy compacta. Y ya. ¿Vieron? Y es importante resaltar que, como sucede en la consistencia de los suelos arcillosos o cohesivos, a medida que aumenta estos valores o el número de golpes, aumenta tanto la densidad, el peso unitario, la densidad relativa y también la resistencia, en este caso el ángulo de fricción interna. Es importante que siempre van de la mano, tengan eso en cuenta. Asústense por lo menos un ejemplo que tengan este valor de 50 a 10, por lo menos 7, número de golpes CPT, y sea una arena muy densa. Ustedes ahí prenden la alarma, mira, algo pasa, y entonces tienen que chequear o verificar qué es lo que está pasando. Es importante esa parte también, tener eso yo lo llamaré esa experticia de campo. Seguimos el código de la ciudad de Nueva York. Ahora vamos, la estimación cualitativa del grado de expansión en arcillas. Aclaro, cualitativa. Van a ver por qué. Antes de empezar, González de Vallejo 2002 menciona que las arcillas son silicatos hidratados de aluminio, se clasifican dentro del grupo de los filosilicatos. Esa es la parte mineralógica. Caracterizados por su estructura en capas. Es como decir unos sándwiches, no emparedados. Existe una amplia gama de familias de minerales con propiedades físicas y químicas muy diversas, aunque la mayoría tienen en común hábitos con morfología aplanada y exfoliación perfecta entre láminas, como consecuencia de la estructura de sus capas. Por ejemplo, observen, esto de la famosa caolinita. Comúnmente se presenta de esta manera, en forma de hexágonos, son laminares. Y aquí podemos ver la hilita, que es otro tipo de arcilla mineral que parece como una hoja de esas de árbol. Pero lo peculiar es que son planas, como una hoja de papel. Por eso es que filosilicato, porque proviene del griego filum, que significa hoja, filum silicato. ¿Vieron? Bueno, sí, ya aclarado qué son las arcillas, hay unas arcillas que son expansivas y otras no. Por lo menos observen aquí, esto, antes de continuar, esto es una toma de un microscopio de barrido, microscopio de alta precisión, sobre una muestra de arcilla, donde ustedes pueden denotar lo que es las laminaciones, que parecen como libros, no sé si se dan cuenta, como libritos. Bueno, entre cada lámina hay un pequeño espacio, allí es donde en algunos casos, por las propiedades químicas y mineralógicas de cada lámina, absorben agua. Por ejemplo, los enlaces de Van der Waals, ellos absorben agua y eso es lo que genera en algunos casos la expansión de las arcillas. Bueno, las arcillas expansivas son aquellas cuya estructura mineralógica y fábrica les permite absorber agua con un cambio de volumen importante. Esa es la consecuencia que trae. Eso trae múltiples problemas. Se han dado casos que hay casas que se agrietan, las paredes se rompen, se caen casas, techos y así por el estilo. Existen innumerables técnicas para la identificación y estudio de arcillas expansivas. Una de ellas es ya la tan renombrada ensayo de consolidación unidimensional. Otra, los ensayos de expansión libre controlada. También tenemos métodos químicos para la determinación, otro también por difracción de rayos X. Infinidad de técnicas para poder tú determinar si la arcilla es expansiva o no. Bueno, en este orden de ideas, una de las técnicas indirectas mostradas por Chen en el año de 1965
en la cual propuso una correlación en donde se basa con el porcentaje de límite líquido que se obtiene en laboratorio por medio, en este caso, de la cápsula de Casagrande o en su defecto el cono de caída británico, en conjunción con el número de golpes SPT que tenemos aquí, se puede detener de manera cualitativa o preliminar el posible comportamiento expansivo de un suelo fino, principalmente arcilla. Se han dado casos de limos que han presentado presiones de expansión pero muy bajas, prácticamente despreciables. Aquí el que manda en cuestión son los expansivos donde hay arcilla. Eso es importante destacar. Y mayormente las arcillas minerales más expansivas son la montmorillonita, hilita, vermiculita y la aloicita. Y la esmectita. Eso es muy importante resaltar esa parte. La caulinita no tiene tanta presión de expansión, pero es mucho más resistente. ¿Ve? Una cosa compensa la otra. Bueno, a lo que venimos. Aquí se presenta una pequeña correlación donde desde el punto de vista cualitativo, donde tenemos con el límite líquido y el número de golpes SPT, unimos una sencilla coordenada y de acuerdo a la zona donde se ubique, podemos decir que muy alta probabilidad de expansión, alta probabilidad, mediana probabilidad y muy baja. Es importante destacar. Esta es una pequeña correlación desde el punto de vista cualitativo, recalco. ¿Sí? Ahora, volvemos. ¿Por qué hago hincapié en la cuestión del estudio de arcillas expansivas? Que también ese es otro de los cursos que yo que aspiro a dar, análisis de suelos expansivos. Como pueden observar en el mapa mundi, las zonas marcadas en negro son los principales sectores en el mundo donde se observan problemas con fenómenos de suelos expansivos. Podemos ver aquí en Sudáfrica, se dan mayormente en climas secos. Por lo menos España, al norte de España, en la provincia de León, Pontevedra y Portugal, tienen grandes problemas de suelos expansivos. En las cuencas del Danubio, en Rumanía, se observan. ¿Ven? En la parte de lo que es cerca del Monte Atlas presentan en Marruecos y parte de Argelia se observan problemas de suelos expansivos. En el Mediterráneo, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, he escuchado casos en Arabia Saudita de suelos expansivos. Ustedes no sé si se están dando cuenta que son zonas donde hay mayormente climas secos en gran parte del año. Aquí la India, los famosos Black Cotton Soils, que son unas arcillas negras, le dicen, traducido literalmente, se llama arcillas algodón negro, pero se llama Black Cotton Soils. Esas son arcillas muy famosas de la India que han dado muchos problemas durante décadas. Aquí en China, cerca de las cuencas del río Amarillo y el río Yangtze, en depósitos de arcillas del río también presentan esos problemas. Tenemos Australia, todo el continente australiano, perdón, desde el famoso Outback hasta el occidente y el oriente de Australia, en la región de Perth. He leído problemas en Australia. Aquí en África, en Sudáfrica, se observa en las regiones de Witwatersrand, que es el Sahel africano, que es la frontera entre el desierto del Sahara y la parte verdosa de África. Se observa mucho eso. En parte de América, en Sudamérica, aquí lo que es en Paraná se observan grandes fenómenos de arcillas expansivas hacia el occidente, suroccidente y el occidente de Brasil. En Venezuela, principalmente en las localidades de Coro, una de las mayores arcillas expansivas del mundo, donde se han reportado presiones de expansión hasta de 25 kilogramos o centímetros cuadrados, algo bastante grande. En México, dígame México, que una de las mayores, más grandes del mundo es en el caso mexicano. En el sur de Estados Unidos, en Texas, en gran parte de lo que es el medio oeste, en la cuenca del Mississippi, presentan problemas. En Canadá tienen algo muy peculiar porque son arcillas. Ellos se han dado cuenta de esos problemas de arcillas expansivas porque como en esas culturas ellos hacen sótanos debajo de sus casas, ven esos agrietamientos, ven esos problemas de expansión en los sótanos principalmente. Se han dado esos casos. Por eso es que yo hice hincapié porque como pueden denotarse, son grandes, es una problemática de amplia repercusión a nivel mundial. Países como del norte de Europa, en la Europa del norte y en Rusia, y en el Asia Central no se observa porque como principalmente aquí en Europa del norte y en Rusia son países donde predomina mucho lo que es los suelos saturados. Bueno, y por eso fue que hice hincapié en esa parte. Siguiendo, bueno, distribución de las arcillas expansivas a nivel mundial. Y por último punto tenemos el equivalente de la resistencia a la compresión en roca blanda.
En este caso, para esta investigación y como muchos textos la llaman UCS, Unconfined Compression Strain. Ese es el acrónimo. En este caso, obviamente la vamos a expresar en kilopascales. Contrario a la creencia popular, existen numerosas investigaciones en donde se puede determinar de manera indirecta el equivalente de la resistencia a la compresión en roca, pero con un estado físico muy meteorizado y blanda, alterado, y en algunos casos aplican para suelos residuales. Como pueden observar aquí, este es un perfil de suelos coluviales, suelos residuales y roca alterada y macizo rocoso. Comúnmente trabajan en esta parte, lo que es parte de suelos residuales, saprolitos y la roca alterada. Hay investigaciones que abarcan esta parte, jamás sobre roca dura, porque como la mayoría saben, si se pone un CPT sobre roca dura se daña la cuchara, se dobla, se daña. Y acuérdense que está siempre el equipo que el propio ensayo, es importante esa parte. Entonces, Suárez, en el año 1998, menciona que el ensayo de CPT se desarrolló inicialmente para determinar resistencia a suelos no cohesivos y la mayoría de las correlaciones que existen en la literatura son útiles solamente para gravas y arenas, ¿verdad? Como en este caso sedimentos cuaternarios, sedimentos transportados de ríos, o sea, los sedimentos recientes. No obstante, Collett y Stroud en el año de 1976 desarrollaron una correlación muy útil del valor del número de N para arcillas duras y rocas blandas, el cual es usada también para obtener la resistencia del suelo residual arcilloso cuando las profundidades son mayores hasta 5 metros. Aquí pueden observar la correlación que propuso Stroud y Collett en el año 1976, donde pueden denotar el número de golpes SPT, la resistencia estimada en campo de la roca y la resistencia a la consistencia de la roca, fuerte, moderadamente débil, muy débil, dura a muy débil, muy firme, compacta, suave, muy suave. En estos casos, obviamente aquí es para suelo. Y en la parte, a partir de los 80 números de golpes, ya es roca, el grado A, B, C, D, E. Y aquí explica los diferentes criterios para usar, para identificar ese tipo de roca blanda. ¿Oyeron? Es importante resaltar porque está de más decir, y sé que algunos lo saben, que la resistencia a la compresión en roca, ya hay un ensayo para eso, donde no es necesario el SPT. Rangos de resistencia de la roca blanda según Vallejo, aquí lo ponemos en este caso. Valores de 1 megapascal hasta 25 máximo, donde según lo estipulado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Roca, de blanda muy blanda, o la Sociedad Geológica de Londres, lo pone como moderadamente dura, moderadamente blanda y blanda. Y Wieniawski lo define ya suelos y resistencia muy baja. Y ejemplos, la sal, lutita, limolita, marga, que son calizas arenosas, tobas y en algunos casos carbón. Volviendo a lo que ya después aclarado esa parte, aquí proponemos correlaciones para rocas blandas de Stroud del año de 1979, en la cual estipula que la resistencia a la compresión, el equivalente a la resistencia a la compresión en rocas blandas es 10 veces el número de golpes SPT. Lassey, estos son unos australianos del año 2015, propone que para areniscas blandas el valor es multiplicando 6,6 veces el número de golpes y a su vez por 12. Filitas blandas, que en estos casos las filitas son rocas metamórficas que son muy blandas, el mencionado autor también lo propone 2 por 4,2 veces el número de golpes. Con esto damos por finalizada la clase. Con esto damos finalizada la clase. Esta capacitación, ¿sí?, es, como se mencionó en un principio de este curso, este evento es una capacitación demo de un curso avanzado de análisis de parámetros geotécnicos a partir de datos derivados del SPT, el cual incluye, además de los mostrados en este evento, con más fórmulas, obviamente, se van a incluir más fórmulas, otros indicadores geotécnicos tales como el equivalente al presurímetro Menard, el módulo del presurímetro, equivalente al presurímetro Menard en la presión límite, la relación de resistencia cíclica, Cyclic Resistance Ratio, que este es uno de los parámetros que se utiliza para lo que es el potencial de licuación de los suelos. Es importante resaltar esa parte. Resistencia de punta en pilotes, resistencia de fusta en pilotes, capacidad portante en arena, equivalencia del DCP, el Dynamic Connect Penetration, equivalente de LBT, el Becker Penetration Test, que esto es muy parecido al SPT, pero es un diámetro mucho más grande. RQD en rocas blandas, estado físico de las rocas blandas, coeficiente de Poisson,
asentamiento en arenas, asentamiento de grupo de pilotes, equivalente de resistividad eléctrica. Y por último, modelado de la resistencia sin drenar las arcillas por el método de Chancer, que es Chancer es un acrónimo que es Stress History and Normalized Soil Engineering Properties. Además, el apéndice 2 se aclara que además de este curso hay una oferta de otros cursos que se pueden habilitar siempre y cuando haya un buen quórum, que es estimación aproximada de los diversos parámetros geotécnicos en base a los datos provenientes del ensayo del CPT. Análisis de la ecuación o licuefacción de suelos por medio del SPT, CPT y velocidad de corte. Nociones para el estudio de colapsibilidad en arenas. Nociones para el estudio de arcillas expansivas. Interpretación de ensayos geomecánicos en laboratorio de rocas según la CTM y la ISRM. Análisis de estabilidad de talud en roca por medio del software DIX. Análisis de estabilidad de talud en suelos por medio del software Slide 2D. Nociones básicas de suelos en agricultura, que es edafología. Análisis de capacidad de carga dinámica en suelos no cohesivos. Técnicas complementarias de laboratorio para clasificación de suelo, como por ejemplo superficie específica, módulo de corte, ángulo en estado crítico, forma de las partículas, conductividad eléctrica, etc. Y por último, uso de la herramienta MacroCC para levantamientos topográficos planimétricos. ¿Sí? Hay una cosa que ya, nota final, yo quisiera aclarar una cuestión que tuve un inconveniente que lo quiero aclarar, porque es importante aclarar estas cosas, porque hay ciertos, yo llamaría pseudoestudiosos, que dicen comentarios sin argumento, y yo pienso que lo hacen solamente para puro figurar. Con respecto a una supuesta polémica generada que me escribieron por comentarios realizados por algunos pseudoestudiosos, disculpen la palabra, del ramo, acerca del SPT en rocas blandas o muy blandas, ya fue aclarado, como se pueden dar cuenta, ya fue aclarado anteriormente dicho punto como se mostró en anteriores láminas. Aquí hay un señor que no quiero, lo borré porque uno quiere respetar, pero es para que observen la clase de personas que no tienen conocimiento y se pueden escribir cosas. Barbaridades son los que escriben esas personas, esta clase de conocimientos realizados por amateurs. Estas son típicas personas que son amateurs, que creen que porque se leyeron 3, 4 libritos, sin la debida experticia o experiencia, ya se creen unos eruditos. Y entonces generan polémicas solamente para figurar. Obviamente estos comentarios no me hacen daño, pero las personas, en estos años que he tenido trabajando, me he encontrado esta clase de elementos que uno, como pueden ver, ya se aclaró. Ante ese comentario, finalizo este curso en la parte teórica con una frase que dijo el inmortal Artur Casagrande, en cual dice, más vale el resultado de un ensayo que la opinión de 100 expertos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya gustado. Ahora el ciclo de preguntas. Por favor. Buenas noches. Hola. Está de más decir de que en el transcurrir de la próxima semana se va a pasar esta publicación en PDF acomodada y la respectiva hoja de cálculo que mañana la terminamos de complementar. Es importante resaltar esa parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Como dicen por ahí, hablen ahora, callen para siempre. Buenas. Ajá, aquí me mencionan que si existe alguna correlación entre el SPT y la permeabilidad. No, hasta los momentos no. Porque acuérdense que la permeabilidad es una unidad de velocidad que pasa un fluido a través de un medio poroso. Lo que sí se puede hacer, es lo que yo les vuelvo a decir, como aclaré con el módulo de compresibilidad volumétrica, se puede obtener la permeabilidad y obteniéndose, sí, exactamente, reconductividad hidráulica es sinónimo de permeabilidad, es importante resaltar, es una unidad de velocidad, es importante aclarar eso. Además de que tú puedes agarrar un ejemplo
haces el ensayo de consolidación, lo verificas con el número de golpes para obtener el módulo de compresividad volumétrica y por medio de los cálculos indirectos puedes obtener la permeabilidad en suelos arcillosos. En cambio, para suelos arenosos no recomiendo usar la consolidación y no existe correlación para permeabilidad o conductividad hidráulica. Hay otra pregunta por aquí de este estimado grupo que dice, ingeniero, ¿el ensayo del SPT se realiza previa exploración? Tiene que especificar un poco más, porque por lo menos para hacer el ensayo de CPT, obviamente hay que hacer lo que se llama el trabajo de gabinete, ir al sitio, reconocer primero, ver las condiciones de tanto geológicas, geomorfológicas, el tipo de suelo y hasta las condiciones ambientales, condiciones de acceso también. Eso optimiza la investigación. Espero que haya sido aclarado. ¿Qué otra pregunta hay por ahí de este prestigioso grupo? Ajá. Ingeniero, ¿hay una diferencia entre el SPT manual y automático? Claro, claro que sí, porque por lo menos el manual se hace, ¿cómo te explico? Como es manual, se hace con fuerza, ¿cómo se llama? Tracción con personas, que he visto en algunos casos, y no se garantiza, o sea, es muy difícil garantizar la altura adecuada, la altura constante de la caída del martillo. En cambio, con el SPT automático, claro que sí, o sea, si garantiza esa manera que la altura sea constante. ¿Reconocer la estratigrafía? Obviamente que sí, la estratigrafía, por eso es que el SPT es un método de exploración, porque vamos penetrando y vamos sacando muestra y vemos la configuración estratigráfica del terreno, si por lo menos, como se explicó en el ejercicio que se hizo, que si por lo menos del metro 1 al 2 arcilla, del 2 al 5 es limo, del 5 al 20 es grava y del 20 al 50 es arena. Es eso. Claro que sí, es válido ejecutar el ensayo SPT en Calicata, claro que sí. Es más, que hay hasta algunos clientes que exigen eso. Piden Calicata y que le hagan SPT. Lo exigen también algunos. Y más que todo lo hacen cuando encontramos suelos gruesos donde es imposible, ¿aló? Donde es imposible, suelos gruesos graves, donde es imposible recoger una muestra con el SPT. Y si observa rechazo, cuando lo cambias a la punta. Entonces, ¿qué es lo que hacen Calicata? Con punta, SPT con punta, en paralelo, cerquita a la calicata o dentro de la calicata y recogen muestra de esa calicata y se cataliza en laboratorio y se correlaciona con los números de golpes. Por aquí me mencionan, ¿sería fiable también calcular los parámetros geotécnicos a partir del ángulo de fricción y este ángulo calculado por N60? Sí, es importante resaltar que se les pasó por el grupo de WhatsApp la publicación de Hatanaka y Uchida, que esas son las correlaciones que más se usan a nivel mundial para determinar de manera indirecta el ángulo de fricción interna a partir del número de golpes de CPT, y allí dentro ellos muestran tanto para el número de golpes de campo como el N60 como el N160. Normalmente se habla de arenas de los limos muy poco. ¿A qué se debe eso? Bueno, mire, lo que pasa es que los limos son suelos muy especiales, porque es el suelo de transición entre la arena y la arcilla por el tamaño de grano. Sí se habla bastante de limos. Tengo correlaciones, que eso es parte del curso avanzado, donde incluyen limos. Los limos, se han dado casos de arenas limosas, arcillas limosas, limos arcillosos y pare de contar. Allí en el curso avanzado se explica correlaciones para limos para diversos parámetros geotécnicos. Me dice, gracias por la clase, Inge. Respecto a la roca blanda, podemos utilizar como referencia la escala de Mohs, es decir, es fácil de trabajo de roca. No, señor, jamás, no digan esas cosas. Escala de Mohs es mineral, esa es otra cosa que tengo que aclarar. Escala de Mohs es de minerales, la escala de dureza de los minerales, donde el número 1 es talco y el número 10 es diamante. Yo he visto que para mí es un craso error. Eso no se debe hacer porque la roca es un conjunto de minerales diversos, heterogéneos, no son homogéneos en la mayoría de los casos. Jamás debe hacerse eso, jamás. ¿Sí? Es importante aclarar eso. Búsquenlo para que vean. Y no me pregunten a mí, busquen otros estudiosos, busquen a Paul Main, a Everhoek, a Barton, pregúntenle y les va a decir lo mismo que yo. Eso para mí es antiético. Otra cosa sería que, mira, estamos haciendo un SPT sobre un gran estrato de yeso, un yeso al 100%. Entonces hacemos el SPT, sacamos, si se puede sacar muestra, la analizamos y ahí sí trabajamos con escala de Mohs. O un ejemplo, no, mira, aquí tenemos cuarzo, una veta de cuarzo enorme, una veta de 1 metro de cuarzo.
Se sacó SPT, que por cierto da duro, porque entonces ahí sí hacemos, caracterizamos lo que se puede decir, mira, la escala del cuarzo, la ponemos, que dice, ¿me entienden? Y así por el estilo. Pero eso no se debe hacer. De todas maneras, busquen la bibliografía y se darán cuenta que no les estoy mintiendo. Ingeniero, ¿qué pasa cuando nos encontramos rocas del primer metro? Pues se detiene el ensayo. O sea, ustedes se monta la cuestión, el equipo, su configuración, el varillaje, y ven roca, detienen el ensayo, colocan rechazo y colocan roca. Y ya paran el ensayo porque ya con roca, ya la fundación, la edificación que se empieza a construir ya está súper segura porque la capacidad portante va a ser altísima. No va a haber asentamientos, no va a haber, técnicamente no va a haber deslizamientos, técnicamente porque depende también de la configuración de la roca. Si es un talud de roca, ya vienen los problemas de deslizamiento en roca, que es parte del curso de estabilidad por roca por DICS, de lo que yo promocioné. También es esa parte, la capacidad portante de pilotes. O sea, mucha gente, muchos estudiosos cuando están haciendo una obra y encuentran roca, dicen, nos sacamos la lotería, no hay que invertir tanto en fundaciones porque ya sientan directo sobre, ya sean pilotos, zapatas, sobre la roca, directo. El SPT de material de escoria volcánica es algo que te pone a pensar, sí. Lo que pasa es que la escoria es un material, acuérdense que es muy baja la densidad, presenta problemas. Yo una vez en Nicaragua, por el puerto de, ¿cómo es que no me acuerdo la construcción de un puerto? Nos encontramos escoria volcánica y nos fue difícil trabajar. El puerto se llama, no me acuerdo la construcción de un puerto en Nicaragua, no me acuerdo, eso fue en el año 2012-2013. Dice, otra pregunta, ingeniero, cuando se realizan ensayos CPT y se obtienen parámetros, uno de ellos la capacidad de carga, ¿sería aceptable que para la capacidad de carga solo se use el ensayo CPT para obtener ángulo de fricción y utilizar el ángulo para calcular capacidad que calcula la forma de aterrizaje? Vuelvo otra vez a aclarar. Se puede hacer, pero por favor hagan sus ensayitos de resistencia, corte directo, su densidad y añaden los datos esos sobre la ecuación de la capacidad de carga de Terzaghi y ahí verifican si el número de golpes para la ecuación de Terzaghi-Peck, que por cierto eso es parte del curso avanzado, capacidad portante en arenas, cuadra. ¿Me entienden? Pendiente con eso. Yo soy de Nicaragua, bienvenido, saludo a la gente de Nicaragua, saludo a la gente de todos los rincones de América Latina y de España y de Estados Unidos, gente de varias partes del mundo. En Morrena se realiza ensayos de CPT, obviamente, ese tipo de sedimentos, claro que hay, y para esos son los sedimentos de origen glaciar. También le dicen, también le llaman, ¿cómo que le llaman? No me acuerdo el nombre, ese tiene un nombre, las morrenas glaciares. En el curso avanzado hay correlaciones para sedimentos de origen glaciar, para diversas propiedades. Normalmente se dice que una arcilla normalmente tiene cohesión cero, entonces cuando realizo inicial, ¿por qué tengo una cohesión si es normalmente consolidada? Primero, el ensayo de la arcilla normalmente consolidada da cero cuando se hace sobre el ensayo C y U. El ensayo triaxial consolidado isotrópicamente sin drenar, ahí sí da cohesión cero. Pero cuando tú haces estás trabajando con esfuerzos totales y por ende va a reportar cohesión. ¿Vieron? Es la diferencia, tengan cuidado con eso. Hay varios tipos de ensayo triaxial. Está el que es sin consolidar y sin drenar. Está el CIU que es consolidado isotrópicamente sin drenar. Está el CAU que es el consolidado anisotrópicamente sin drenar. Y está el ensayo consolidado drenado, pendiente con eso. Tienen que tenerla muy bien con eso. De todas maneras, les recomiendo que se lean el libro de Bishop and Henkel, que es el ensayo que habla de los diferentes tipos de ensayos triaxiales en arcillas. Otro. Salud, ingeniero, gracias por atender las dudas. ¿Se puede hacer corte directo en limolita? Sí, obviamente se puede hacer. Es más, yo he hecho un ensayo sobre el, pero vuelvo a recalcar. El ensayo de corte directo teóricamente es en suelo y también se puede hacer sobre rocas blandas. A mí me toca hacer limolita siempre y cuando que tú garantices que el plano de falla sea por una de sus planos de debilidad. Comúnmente las rocas de ese estilo, lutitas, limolitas, arcilitas, lodolitas, tienen laminaciones. Entonces comúnmente ya fallan por ahí que esos son sus principales planos de debilidad. Es importante esa parte, ¿sí? Aunque también ya hay un propio ensayo de corte directo en roca, es importante destacar esa parte, no me acuerdo el nombre ahorita, que también eso va parte del curso que ofrecí
para ensayos geomecánicos de laboratorio en rocas de acuerdo a la CTM y al ISRM. Se puede hacer, yo he hecho una sobre lutitas, limolitas ordovícicas, pero muy meteorizadas, que es prácticamente se desmoronan en la mano. ¿El ensayo de CPT con puntas para ser suelos finos? No, porque acuérdense que el punta se hace cuando son suelos granulares, rocas que encontramos material duro, como se explicó en la clase de antes de ayer. Inge, ¿cuál sería la norma o metodología para obtener muestras para ensayo de laboratorio en arenas? Gracias. No, bueno, o sea, obtener muestras para ensayo de laboratorio, bueno, se obtiene, cuando tú sacas la muestra del SPT, saca los primeros 30 centímetros de la cuchara partida, lo metes dentro de unos frascos cilíndricos, donde Voy a tú... novedad. ¿Aló? ¿Hola? Usted me daba esto, mucho esto. ¿Qué? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Hola? Si quiere, mejor me escribe por el chat, por favor. Bueno, antes de la interrupción, me dicen que recoger muestras de arena se puede hacer, pero siempre y cuando lo que se hace, la práctica, según he visto, es sobre unos frascos cilíndricos con tapas, se guarda la muestra, se etiqueta con los datos del proyecto, perforación, coordenadas, profundidad, número de golpes, y luego se sella con cinta adhesiva para minimizar la pérdida de humedad. Y se guardan debidamente para su traslado en ciertas condiciones que impidan que se alteren las muestras. Eso yo lo llamaría sentido común. Dice, ingeniero, en capas de roca basálticas se puede hacer corte directo. Sí, se puede hacer, vuelvo a aclarar, supongamos que son suelos residuales de basalto, que estén muy meteorizados, lo puedes hacer. Caso contrario, lo puedes hacer en el ensayo de corte directo sobre discontinuidad de roca, que ese es tema de uno de los cursos que vuelvo a repetir, que ofrezco en los cursos de caracterización de ensayo geomecánico en roca de laboratorio. ¿Qué otra pregunta, por favor? El nombre del libro, para triaxiales, uno que se llama Henkel and Bishop. No me acuerdo el nombre, es de los años 60. Bishop, de la década de los 60. Ya le estoy escribiendo el nombre. Ya. Dice, para ver qué empresa realizan este ensayo, el de cortadito en roca. Sí, hay varias, más que todo universidades, porque es un ensayo que muy poco piden. Por lo menos el que dice, ingeniero, ¿qué empresa realizan este ensayo? Tienes que por lo menos buscar las facultades ya sea de ingeniería geológica, ingeniería civil, donde tengan sus respectivos institutos de investigación y hay altas probabilidades que obtengan ¿cómo que se llama? Le pueden hacer el ensayo. O si no, me puedes habla con el coordinador de CADIC, mi jefe, y le pides le das tu número y podríamos hablar personalmente, que también lo podemos cuadrar por aquí donde yo estoy trabajando. Ajá, dice otra pregunta. Para el cálculo del número de golpes con punta y la cuchara de Terzaghi no es Techaghi, no, Terzaghi, acuérdense. No, esta clase de cosas hace que el pobre Carl Terzaghi se esté revolviendo en su tumba, en broma. Sí, obviamente la misma interpretación, siempre y cuando sea el material, ¿sí? Acuérdense que punta se usa cuando encontramos gravas, rocas duras, fracturadas, arenas duras, así para poder avanzar y por lo menos tener un número de golpes que nos pueda servir para el análisis de fundaciones. Bueno, aquí yo les escribí que para el ensayo de triaxial está el libro de Henkel and Bishop. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Es Bishop. Bishop, que es obispo en inglés. Bishop. Se llama así, ensayos, coloque Triaxial Test, Henkel and Bishop, y ahí te sale y lo puedes bajar en PDF. Este para mí es un libro muy básico que te explica para neonatos, para recién nacidos, el ensayo paso a paso de los triaxiales. Y pone otras técnicas, sugerencias, pero ya esos son ensayos desde el punto de vista mecánico. ¿Qué otra pregunta, por favor? Bueno, por lo menos aquí les voy a colocar en el grupo mi correo
que es jonathanucb@gmail.com. Ahí está el correo, por si acaso quieren anotarlo para preguntas, asesorías más adelante. Nunca se sabe. Es mejor tener esta información y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. La otra opción es que pueden contactarse conmigo por medio del coordinador de CADIC también, y así por el estilo. A ver, ingeniero, los parámetros de ángulo de fricción necesariamente deben dar resultados similares al SPT triaxial y o corte directo. No necesariamente, no necesariamente. Por eso es que yo vuelvo a recalcar, depende del sitio, el tipo de obra, el tipo de suelo, las condiciones geológicas ¿cómo se llama? Las condiciones geológicas en el sitio. Y ¿cómo es que se llama? Vuelvo a recalcar, la jugada es agarrar y tú tienes su SCPT, le haces tus triaxiales y verificas o corte directo y verificas si los resultados del corte directo cuadran con alguna de las correlaciones que tú estás usando. Y si no, entonces la calibras de acuerdo al sitio donde tú estás trabajando, al tipo de suelo de tu local, de donde estás haciendo la obra y así es que yo hago. Ingeniero, ¿qué fórmula es para usted y si no se piensa en la más confiable? Bueno, recomendaría la de Hatanaka Yoshida, la publicación que se colocó en el libro en el grupo de WhatsApp, la que colocó muy amablemente el administrador de CADIC. El de Hatanaka Yoshida de 1986, si mis cálculos si mi memoria no me falla. Sería esa, para obtener el ángulo de fricción interna. Vamos a ver, ya déjenme verificar, por favor. Sí, 1996, perdón, corrijo, 1996. Sí, dice, me puede pasar su número, como el de Cádiz se lo puede pasar, habla con él directamente por privado. Dice, ¿qué ensayos de campo realizar en suelos con bolones de roca? Bueno, mire, cuando pasa eso, se caracteriza normal, ¿sí? Pero hay que ser claro de que se tiene que desechar la parte de los bolones de roca. La parte, se trabaja con lo que tú puedes, por lo menos el pasante del tamiz 3/4 del tamizado. Puedes, y en la mayoría de los casos, en la mayoría, ojo, no es una condición sine qua non, cuando tú encuentras un suelo o en así horizontal, encuentras bastantes gravas, bolones de roca, que no debe decirse bolones de roca, eso dice peñones, peñascos, pero esta es válido el término bolones. Yo he visto muchas partes que llaman bolones. Bolones es una traducción de una de las escalas de Wentworth, creo que es Pebbles, para la escala granumétrica de Wentworth. Bueno, anyway, seguimos. Comúnmente cuando se encuentran bolones de roca, ¿sí? Y siempre cuando las condiciones geomorfológicas y topográficas lo permitan, va a tener buena capacidad portante la edificación que tú vayas a construir ahí. No es una condición, no es sí o sí, sino hay una gran probabilidad. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta, por favor? Esa es para es el ángulo de fricción interno, sí, para ver, creo que es el ángulo de fricción interna, sí, claro, sí, claro, yo la tengo, la de Meyerhoff, para arenas, claro, yo la tengo. Si no está aquí, puede ser que se las coloque en el curso avanzado, yo la tengo, no te preocupes, sí, claro, generalmente los bolones de roca se encuentran en morrenas, claro, porque como tú sabes muy bien, las morrenas desde el punto de vista geotécnico son gravas arcillosas, GC mayormente. Tienen ese comportamiento, ¿sí? Como les digo, cuando pasa eso, pueden utilizar ya sea el Becker Penetration Test para obtener muestras, porque el Becker Penetration Test es como el SPT, pero de un diámetro mucho más grande. O que trabajan con calicata. Y le meten SPT con cono y obtienen el número de golpes. Y caracterizan el laboratorio y como todo va de la mano, hacen su buen diseño de fundaciones. Dice, podemos generar nuestras propias relaciones o modificar las que presentan los autores en base a nuestros ensayos laboratorios para nuestras regiones o nos tenemos que ajustar a la forma de los autores, ¿no? Obviamente, claro, eso es así. Usted llega y la genera de acuerdo a su región. Por lo menos yo tengo de mi tesis, yo hice de una de número de golpes CPT con el módulo de elasticidad y se usa normal para, ojo, como tú estás aclarando allí en un principio, nuestras regiones, ¿sí? Es importante que tengan eso en cuenta, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué otra fórmula, por favor?
¿Qué otra pregunta, por favor? Vuelvo a recalcar, mi estimado, la fórmula de asentamientos en relación al SPT va dentro del curso avanzado, porque como pueden ver aquí en esta parte, ya vamos a abrirla aquí, ya vamos a abrirla, aquí, toma un momentico, porque como pueden, ya les voy a mostrar, ya la vamos a ver aquí, pueden ver en el apéndice, perdón, ya un momentico, en el apéndice 1, aquí se hace hincapié, asentamiento en arena y asentamiento en grupo de pilotes de acuerdo al número de golpes de SPT. Es importante esa parte, caballeros. Ahí está, eso va en el curso avanzado. Espero que la duda haya sido aclarada, ¿sí? Él dice, ¿hay alguna metodología nueva para generar nuestras propias correlaciones en nuestras localidades? Tal vez, claro. O sea, sencillo. Tú tienes un terreno, le haces su SPT, sus métodos de exploración, le haces su ensayo de laboratorio, haces sus gráficas como se muestran ahí, usas el método de mínimos cuadrados, que eso está en Excel, que eso lo deben saber todo el mundo, y respetando la cuestión del coeficiente de correlación, que es R cuadrados, mientras más se acerca a uno, la ecuación es más exacta. De todas maneras, fíjense en la fórmula de Hatanaka y Uchida. Ahí está bien definida. Otra. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cuándo sale el curso avanzado? Se está en conversaciones, se tiene pensado en probablemente de mediados a finales de marzo sale el curso. Se va a hacer publicidad de ello como por la misma vía de CADIC. Disculpe que vuelva a preguntar, está disculpado. Las correlaciones severas que obtengo en el CSPT, ¿con qué resultado? De la 100% de la densidad máxima seca a 1 pulgada o 2 pulgadas y el 95%, comúnmente el 95%. Comúnmente el 95%. De 1 a 2 pulgadas. Eso sí, eso sí. Bueno, el curso avanzado, lo que pasa es que estamos todavía analizando, obviamente va a ser mucho más largo en comparación a este que estamos dictando. Porque imagínense si se me van 4 días explicando estos parámetros, el avanzado se va a ir, no es para meterles miedo, sino se va a ir mucho más. Eso, como les explico, de corto a mediano plazo se va a colocar el banner publicitario con nuestros amigos de CADIC que muy diligentemente me van ayudando en esta parte. Dice, para un estudio definitivo y de detalle a nivel constructivo de una obra, ¿será suficiente obtener la cohesión a través de la correlación en SPT o se tiene que hacer necesariamente el deseo triaxial de laboratorio para obtener más confiabilidad? Repito, se puede hacer, pero oye, no es que vaya a agarrar y el 100% de las cohesiones que vayas a utilizar sean de SPT, no, mira, por lo menos trabaja de los datos del 60 al 40% laboratorio, del 60 al 70 y el 30% cotejas si sirven con las cohesiones. ¿Ve? Siempre va de la mano el laboratorio con campo y ahí tú vas calibrando tus ecuaciones. Esa es la jugada. ¿Vieron? ¿Qué otra pregunta, por favor? Su número de celular, por favor, para consultar por inbox. Habla con el agente de CADIC, ellos les proporcionarán mi número. Yo no lo doy por aquí. ¿Sí? Yo no lo doy por aquí. Sería por CADIC. Entonces, o me escriben por correo y podemos hablar por esa vía. Para asesorías, trabajos, oportunidades, cosas así por el estilo. Les puedo ayudar en esa parte. ¿Otra pregunta? Ajá. Si nos hace el gran favor, ingeniero, de escribir el tallado de la muestra inalterada para ensayo triaxial solo para contrastar las ventajas del CPT sobre el triaxial de antemano. Gracias. Pregunto, pues, de la práctica tercera, lo más difícil es ejecutar la parte del tallado. Es lo más fácil. Voy ya un momentico. Con respecto al tallado, para un tallado, un triaxial,
En YouTube hay infinidad de tutoriales. Eso es muy sencillo de hacerlo, lo más sencillo. Lo complicado es tratar de saturar y consolidar la muestra triaxial previa al proceso de corte. Eso sí es complejo, la configuración. Dice, los videos Inge que se están grabando coordinamos con CADI. Bueno, ya mismo tú te diste la respuesta. Sí, esa es la cuestión. Mañana la clase será en hora puntual. Sí, obviamente. Lo que pasa es que hubo un problema con la parte administrativa y ya se asumió, pero como se dio cuenta, ya estamos terminando porque el curso termina a las 9:30, ya estamos terminando, son las 9:34. Mañana acuérdense que es de 7:30 hasta casi las 10 de la noche, porque son 3 horas, un poco más de las 10 de la noche. Este curso son 3 horas en comparación a estos 3 días anteriores, que es la parte práctica, donde vamos a poner lo que vimos hoy y vamos a graficar. Y eso es todo. ¿Otra pregunta? ¿Aló? Hola. Ajá. ¿Por qué en el ensayo de consolidación no se inicia desde cero? ¿A qué se debe? Importante. Es importante aclarar esa parte. El ensayo, ¿cómo les explico? Cuando la relación de vacíos, si se habla de la relación de vacíos, es un valor que es diferente de cero, que está presente en todos los suelos del mundo, del sistema solar prácticamente. Siempre va a ser diferente de cero. Siempre. Segundo, cuando se grafica, no sé si se ha dado cuenta que las gráficas, tanto para esfuerzo de preconsolidación como el módulo de compresibilidad volumétrica, empiezan en valores, las presiones en el eje de las X empiezan en cero, empiezan en valores diferentes de cero. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una gráfica semilogarítmica. ¿Y qué pasa cuando nosotros usamos el número 0 en gráfica logarítmica? Hagan la prueba y se darán cuenta que les va a dar error el Excel. Porque es un principio matemático, son matemáticas sencillas. Pondrá ejemplos con nivel freático de diferentes niveles con relación a las fórmulas de la E050. Bueno, sí. Sí, claro, se puede, como se hizo ayer, claro, si con respecto a los ejercicios, ayer se hizo uno con nivel freático, que es un poquito más complejo. Sí, claro, no hay problema. Claro que sí. ¿Otra pregunta? Bueno, vuelven a preguntar por aquí, mi estimado estudiante, que se va a compartir las diapositivas de las clases al grupo de WhatsApp correos. Claro, se va a entregar un respaldo en PDF de esta presentación, se va a entregar por el grupo de CADIC. Lo que les pido es que me den un poquito de tiempo, o sea, así como están ustedes ocupados, yo también tengo mi agenda. Por eso les dije que de mediano plazo les voy a poner por el grupo de CADIC o me escriben a mi correo, que yo se los puse ahorita, y yo se los paso en PDF, pero tengo que terminarla de armar y va incluida también lo que es el ejercicio de Excel, la hoja de cálculo. En capacidad portante, ¿por qué se establece la condición ángulo físico de tomar mayor o igual a 10 grados? Claro, porque acuérdense que cuando el suelo, mientras mayor grado tenga, es más resistencia. 10 grados es un suelo débil, un suelo sin resistencia. ¿Ve? Ahí es el principio. Haz la prueba para que veas, busque la ecuación de carga la ecuación de la capacidad de carga de tercer y métale 10 grados para que vea. Y acuérdese una cosa, lo que yo aclaré en la parte de arenas. Si tiene 10 grados, eso quiere decir que la muestra es muy suelta y tiene apenas una densidad muy baja. Y cuando tiene esas propiedades, esos indicios, hay problemas de falla por capacidad portante, pendiente con eso. ¿Qué otra pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿qué corrección se hace en el ensayo de consolidación unidimensional en cuando el suelo es colapsable por humedecimiento? Mira, aquí están mezclando peras con manzanas, ¿sí? Primero que nada, y vuelvo a ver aquí dentro de los cursos, hay uno que se llama nociones de colapsibilidad en arenas. Ese es obviamente con el ensayo de la ASTM de 5333. Claro que sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ya un momentico, estoy buscando los comentarios. Una cosa es consolidación unidimensional y otra cosa es arenas. Jamás de los jamás en las arenas, colapsibilidad es para arcillas. Colapsibilidad es una propiedad de las arenas, sí o sí.
Es más, si quiere me escribe a mi correo, yo le voy a pasar la norma STM de la colación en arena, dice sobre arenas, jamás sobre arcillas. Y consolación unidimensional es para arcillas y o suelos finos, en este caso limos también. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Es importante eso, no mezclen las cosas, lean. Una cosa es colapsibilidad y otra es consolidación en arenas. Colapsibilidad en arenas y consolidación unidimensional en arcillas y limos. ¿Otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Ya estamos saliendo del... Ya estamos fuera de la hora. Podemos determinar capacidad portante con penetrómetro. ¿A qué te refieres tú? Penetrómetro Menard, penetrómetro de bolsillo. Tienes que ser más específico. No, bueno, de bolsillo. O sea, yo no lo recomendaría. El penetrómetro de bolsillo, más que todo, es que si mi memoria no me falla, no está ni estandarizado. El penetrómetro de bolsillo, más que todo, es como para tener una idea preliminar de cómo es la resistencia del material arcilloso. Ojo, jamás se debe hacer sobre arena. Es importante eso. Bien, no es recomendable. Lo que yo le sugiero es que mejor agarre, en vez de penetrómetro, agarre la muestrica y haga su compresión sin confinar y obtiene la resistencia que suplanta al penetrómetro. ¿Sí? Puedes sacar una relación, la resistencia del penetrómetro es tantas veces la relación de la compresión sin confinar y ya, pero no lo hagas. El penetrómetro solamente es para una idea estimada de cómo es el comportamiento de ingenieril de esa arcilla.